una madre de familia de 50 años y sus hijos, un varón y una mujer. Fue una masacre en su propia casa. Una madre y sus dos hijos de 24 y 18 años fueron acribillados a las 3 de la mañana de este jueves dentro de esta humilde casa en la zona Z de Huaycán. La mujer descansaba con su familia sin imaginar que esos serían sus últimos momentos de vida, pues los sicarios llegaron directo a matarlos a punta de disparos. Y los vecinos han escuchado un ruido, un golpe de puerta. Para mí mi hermana ha salido y la han matado directo a ella. Y seguro mi sobrina ha salido de adentro para ver a su mamá y también la matan a ella. Y van en busca de mi sobrino, también le disparan a mi sobrino. Una niña con habilidades diferentes y las nietas de la víctima lograron salir con vida luego de presenciar la terrible escena. Ella es lo que se ha escapado hace 9 años que tiene. El esposo de la mujer acribillada, que se dedica al rubro de la construcción, llegó a Lima procedente de Huancayo tras la noticia. Contó que hace 2 años la madre de sus hijos fue amenazada de muerte. Sin embargo, la policía presume que los asesinos lo buscaban a él. Estos vinieron a mi casa a tirar piedra, la amenazada de muerte porque mi señora la había denunciado. Además, los investigadores manejan una segunda hipótesis de que el móvil se debería a un presunto tráfico de terrenos. Es que Zulma Rodríguez, una de las víctimas, era encargada de una olla común que funcionaba a metros de su casa y además era dirigente en esta zona de Huaycán. Las otras víctimas fueron identificadas como Ángela Yuyac Rodríguez e Hiler Yuyac. Tras 9 horas de haber ocurrido el crimen, peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes, mientras la familia exige dar con los responsables. Así empieza, ocurre ahora. Una madre y 4 hijos descansan. Ingresa un sicario, asesina a la madre y a los 2 hijos mayores. La policía trabaja en 3 hipótesis. Una, que el padre, que acaba de llegar además de provincia a su casa, estaba de alguna manera involucrado con un caso de tráfico de tierras. Otro tiene que ver con un asunto de cupos y amenazas que habría recibido la madre en este caso. Y una tercera hipótesis ya alude a uno de los hijos, porque se dice que los sicarios buscaban a un joven de nombre Ítalo. Entonces el criminal levanta la puerta, ataca primero a la mamá que estaba en la entrada, luego a la hija en la sala y enseguida va a buscar a este joven. Lo atacó además, ¿por qué? Porque se trataba de un enfrentamiento entre hinchas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, barristas entre comillas. El tema es que la investigación avanzará. Pero ¿a dónde queremos ir? Abriendo el noticiero esta noche con esta nota, a que por lo menos en Ate hemos contado con estos 6 muertos en total. Ate ha sido el distrito hoy en pleno estado de emergencia y cuando estamos a poco de cumplir un mes, 30 días de la declaración de esta medida para frenar la violencia en las calles, la situación parece que se escapa de las manos a pesar del optimismo que expresa, o mejor dicho, la insuficiencia que a veces expresa el gobierno, como ayer lo decía el ministro Santibáñez, cuando comparaba el número de muertos por violencia criminal en nuestro país y hacía alusión a que en el Perú solo hay 20, pero que en Ecuador hay 80, en Chile más de 120, dice, muertos. En otros países la criminalidad internacional y transnacional opera, el porcentaje es mucho mayor, mucho más grande de lo que hay aquí en el Perú. ¿Esto es verdad o no? ¿Es cierto o no? Por otro lado, la reflexión no iría, a ver, yo les voy a dar mi punto de vista, pero quisiera que vean primero la nota que ha preparado Edgar Aguilar, que hace una suerte de balance, pero le responde con hechos y cifras al ministro Santibáñez. Yo voy a ser absolutamente claro y contundente en lo que voy a decir. Los resultados lo dicen y hablan por sí solos. Y ese señor ministro que dice que estamos bien, señor ministro, ¿en qué país vive? No estamos bien. Y los resultados que nosotros tenemos son absolutamente positivos. ¿En dónde vive? En una burbuja. No estamos bien. A mi hijo lo mataron hace 3 meses y no encuentro justicia. A Celina, que marchaba con la foto de su hijo asesinado por sicarios, y a todos los peruanos nos acaban de contar que el mal ajeno, el calvario ecuatoriano y chileno, son el consuelo peruano. Hay 20 muertos, penosamente 20 muertos y como consecuencia de la criminalidad. En Ecuador hay 80, en Chile hay más de 120. El ministro del Interior ha defendido su trabajo comparando al Perú con nuestros vecinos países de Chile y Ecuador. En otros países
en donde la criminalidad internacional y transnacional también está operando, el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí en el Perú. Si cree que eso no es positivo, entonces no tiene las cifras correctas. Adriana Peralta, periodista ecuatoriana desde su país, nos cuenta lo que el ministro Santibáñez omitió decir. Entró Daniel Noboa y entre una de sus primeras acciones fue declarar el conflicto armado interno, con lo que sí se notó una disminución de los crímenes de inmediato. En el siguiente mes era muy evidente. En otros países el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí en el Perú. En comparación al 2023 existe una disminución del 17%, cifra que también dice la ministra del Interior de acá, Mónica Valencia. Con respecto al año pasado, Ecuador ha disminuido el número de muertes violentas. En cambio, en Perú, actualmente hay más muertes que en el 2023. Yo voy a ser absolutamente claro y contundente en lo que voy a decir. En Ecuador hay 80, en Chile hay más de 120. De contundente, nada, dicen desde Chile. Soy Pablo Ceballos, investigador de crimen organizado en la región. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tasa hasta el momento de alrededor de 680 personas asesinadas en lo que va del año, lo que obviamente es un poco menos que lo mismo que teníamos al año pasado. En Perú van más de 1.493 asesinatos violentos a la fecha, más del doble que en Chile. Acá, en nuestro país, la calle le responde así, con madres yendo a las protestas, buscando justicia por sus hijos asesinados y por trabajadores de distintos gremios, diciendo lo que viven todos los días. Mueren 5 trabajadores de construcción civil casi diarios a nivel nacional, 24 dirigentes asesinados por hacer frente a la delincuencia. Son Edwin Nieves, Gerson Noé, Jorge Vargas, José Alexis, Rubén Soberón, Juan Mota, respondiendo al ministro. Es el hijo asesinado de la señora Celina Armas, que le reclama al gobierno a través del llanto ahogado de su madre, que tiene que seguir trabajando en su puesto de comida mientras la impotencia la mata. Sigo buscando justicia, que no lo encuentro, que no hay en este país, en el país de la señora Dina, en el país de las 1000 maravillas de la señora Dina. Cuando no es así, señora Dina, ¿en dónde vive? ¿Por qué no se va? Si usted es un incapaz, ¿por qué no se va? En pocos días se cumplirá el primer mes de un estado de emergencia que no pudo cumplir su promesa y evitar que más de 20 familias peruanas lloren el asesinato de un ser querido. Edgar Aguilar ha conversado con los familiares de aquellos que perdieron la vida debido al incremento del crimen organizado y las muertes a manos de sicarios. Lo concreto es que el ministro no puede pretender que nosotros estemos contentos o satisfechos porque en el Perú, aun cuando sean ciertas sus cifras, que ya vemos que tenemos motivos para poner en tela de juicio las cifras. Lo acaba de decir una periodista ecuatoriana, cómo se han notado las medidas adoptadas por el presidente allí y también este experto en información criminal, en materia criminal desde Chile. Pero no puede pretender el ministro que estemos contentos porque de un año al otro se duplican las denuncias. Por el contrario, la curva, de pronto, y dándole incluso la razón, a ver, la curva en Ecuador y en Chile va hacia la baja. En el Perú es la tendencia. Entonces no nos diga el ministro que cuando nos levantamos no tengamos temor de salir a la calle porque deberíamos al contrario recordar, no, pero en Ecuador o en Chile está muriendo más gente, entonces salgo contento y sin miedo a trabajar. Esa no es la actitud. El día de hoy quisimos actualizar las últimas cifras que manejábamos de SINADEF, pero nos dijeron que todavía no había data. El corte lo hicieron hasta el 10 de octubre y a partir de ese corte tenemos la información aquí para compartir con ustedes. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Al 10 de octubre, 5 personas son asesinadas cada día. Una fuente oficial. Se trata de el SINADEF. Vamos con el siguiente gráfico. 1.493 homicidios se han producido hasta el 10 de octubre del 2024. Una cifra que supera por largo lo que nos decía el colega chileno.
Pero veamos la comparación, y a esto iba. En el año 2022, 1.516 homicidios en todo el año. 2024, 1.493, muy cerca. Y estamos todavía, esta es la cifra, hasta el 10 de octubre. Nos queda. Es decir, los muertos de hoy, por ejemplo, no han sido incorporados a esta estadística. Solamente para recordarle al ministro. Y bastaría también sacar de archivo, como lo hemos hecho, a un representante, a un técnico de la morgue que se expresó de esta manera, desesperado. Escuchemos. Técnicos necropsiadores. De la Morgue Central de Lima. Bueno, solamente para expresar unas pocas palabras y decir pues que lamentablemente para la señora Dina Boluarte todo está bien, no hay ningún problema, pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios han aumentado exponencialmente. Lamentablemente en la Morgue Central de Lima todos los días recibimos cadáveres por bala, lo que ha aumentado el trabajo para nosotros y los compañeros que ya ustedes pueden ver que me acompañan. Queremos que esta situación cambie porque realmente estamos colapsados todos los días. Realmente la ciudad de Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos. Yo creo que todos ustedes lo pueden observar. Lo que vemos en la prensa, lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, solamente es la punta del iceberg. Porque realmente la realidad que tenemos aquí en la Morgue Central de Lima es mucho más fuerte de lo que podemos observar. Eso nada más quería mencionar, compañero. Muchas gracias. Con los aplausos. Muchas gracias. Son las declaraciones de un técnico de la morgue hace solo una semana. Los anuncios, el gobierno dice que va a implementar una serie de medidas, pero también son cuestionables, porque, por ejemplo, les hago la pregunta a ustedes. ¿Sienten que al prohibir, por ejemplo, la circulación de motocicletas con 2 personas a bordo, podríamos de verdad contribuir a que baje el número de incidentes, robos, delincuencia, sicariato? Lo que ocurriría es que cambiarían de vehículo probablemente, utilizarían bicicletas, mototaxis o hasta autos. ¿Por qué no? En el fondo, estas prácticas ya se han llevado a cabo. Esto ya se aplicó, por ejemplo, en países como Colombia, al ministro que le gusta hacer comparaciones internacionales, y han fracasado esas políticas. O lo que ha anunciado la presidenta, pedir contratos de alquiler o contratos de trabajo a los ciudadanos extranjeros en un país con 80% de informalidad. ¿Hay suficiente fiscalización para ello? Es decir, queremos medidas reales, que así como ha ocurrido de pronto en Ecuador, y lo dice una periodista, se tomen medidas y uno al cabo del mes sienta, ok, hubo impacto. Nadie quiere lo contrario, señora Boluarte. Nadie le desea el fracaso, créame, ¿ah? No queremos parar, como dice el gobierno. No nos interesa parar, no podemos parar. ¿Pero qué nos queda? Vamos a continuar porque el tema sin duda lo abordaron el día de hoy. Además, hubo una manifestación, una concentración, ¿no? Donde estaba la Cámara Peruana de la Construcción con la CGTP. Sobre eso vendremos más adelante. Pero mientras tanto, un mercado fue blanco nuevamente de un ataque. Dejamos Ate, vamos a Los Olivos. Incendiaron un mercado allí en este distrito. ¿Por qué? Por no pagar cupos. Mercados en la mira de los delincuentes. Es la desesperación de quienes lo han perdido todo. ¡Extintor! Un voraz incendio que acabó con el negocio de una familia, causado por las malditas extorsiones que nunca acatan. El causante del siniestro es este sujeto, quien cerca de las 3 de la mañana de este jueves se acercó hasta el mercado Enrique Milla en Los Olivos. Delincuente quien sin remordimiento se agachó delante de esta librería y en segundos activó el artefacto generando grandes lenguas de fuego que abrazaron de inmediato el lugar. Dueños del negocio lo han perdido todo. Perder la noche de la mañana es difícil. Porque hemos perdido todo está quemado. Puesto de mi mamá, llegamos, nos empujaban la policía, nos botaban. Viendo que se quemó todo el puesto. Ha trascendido que la víctima había recibido cerca de 20 llamadas la noche previa al incendio, las que nunca contestó.
Otros comerciantes también afectados aseguran que todo aquel que tenga un negocio, en el mercado o fuera del local, ha sido víctima de extorsión. Todos estamos siendo víctimas de extorsión en este momento. No sé qué está haciendo nuestras autoridades. Nuestros vecinos le están pidiendo cupo a la botica, a las tiendas. ¿Cuánto les están pidiendo? Mire, exactamente no sé, pero es el día a día. Ya todos están cerrando sus negocios atemorizados por la inseguridad. Existe la posibilidad de que el ataque también haya sido en represalia que el mercado apoyó el paro del último miércoles en contra de la delincuencia. Antes no ha ocurrido nada de eso, es la primera vez que nos ocurre. No. Nosotros hemos cerrado por motivo de seguridad para evitar cualquier tipo de saqueo. En todo caso, ¿ustedes creen que esto puede haber sucedido como una represalia tal vez? Quizás podría ser, ¿no? El rostro del sujeto ha quedado identificado y ya se prepara su captura. A los afectados esperan un milagro para recuperarse. Vamos a San Juan del Lurigancho, donde extorsionadores atentaron contra una vivienda que ya había sido abandonada por la persona que buscaban amedrentar. Se había ido. Los sujetos, pensando que se encontraría en la vivienda contigua, llegaron en la madrugada a bordo de una moto y dispararon y dejaron un mensaje. Es decir, fueron a buscarlo a la casa del vecino. Así van las cosas. Comunicándole o comunicarse con ellos, es decir, le pedían que se comunique con los extorsionadores. Se identificaron como la batería de Loco Aroni y que de no hacerlo matarían a un miembro de su familia. La vivienda quedó con más de 5 impactos de bala en toda la fachada. La afectada es la dueña de la vivienda, que espera, por supuesto, una acción inmediata por parte de las autoridades. Este es el segundo intento fallido de esta banda, pues en septiembre otra casa del sector 20 de enero también fue atacada con una granada cuando buscaban a la misma persona. Y mientras la sigan buscando y no la encuentren, otras personas seguirán pagando las consecuencias. Vamos, sin embargo, a otra información interesante también que tenemos sobre Ceres. Un asesinato en Ceres. Habíamos hablado de Ate, pero en este caso sí. Si me permiten, a ver, los crímenes continúan en la capital. Esta tarde, cerca del cruce de las avenidas Metropolitana y Los Ángeles en Ceres, en el distrito de Ate, también presuntos sicarios desataron una balacera a la entrada de una cevichería. Había clientes, pero no importó. La gente circulaba, los comercios hoy han atendido con normalidad, a diferencia de ayer que tuvimos un paro, pero finalmente igual, sin ningún tipo de escrúpulo, según las imágenes que se han difundido, el ataque ocurrió cerca del paradero conocido como El Chuletón, y de acuerdo con lo declarado por Javier Ábalos, que es el gerente de seguridad ciudadana de ATE, el crimen ocurrió cerca de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde hay tanta gente almorzando cuando 2 hombres llegaron al restaurante de comida a bordo de motos lineales, ingresaron al establecimiento y discutieron con las víctimas mientras almorzaban. La policía ha dicho que tiene más información sobre este crimen, pero nuestra compañera Karina Reina Farge se encuentra justamente camino al lugar desde donde se anunciaría una actualización sobre esto. Las hipótesis de pronto detrás, así como compartíamos con ustedes las hipótesis detrás del ataque a esta casa donde murió, hay que decir, una señora, sus 2 hijos mayores, pero además todo esto ocurrió en presencia de 2 niños. Los niños han sobrevivido al ataque, pero esos 2 niños se quedan ahora sin su mamá, si son 2 hermanos mayores, con su padre, pero con el trauma de lo ocurrido. Vamos hasta Trujillo, o mientras tanto, vamos con la presidenta. En efecto, antes de ir a Trujillo, vamos ahora con la presidenta Dina Boluarte, que finalmente hay un medio norteamericano, una plataforma digital, que ha redactado un informe amplio porque la ha considerado la presidenta más impopular de todo el mundo. Los adjetivos, es decir, todos, mejor dicho, se preguntan, los lectores y los editores de este medio, que ustedes van a conocer al detalle, ¿qué ha llevado a la presidenta a tener tanta desaprobación? A que cada día que pasa la gente la rechace más. ¿La arrogancia acaso puede ser un factor? El trato displicente, por ejemplo, con los periodistas, la manera en que la ciudadanía, y lo han escuchado en voces de las madres que han perdido a sus hijos por culpa de criminales, sienten que ella está en una burbuja, o la manera en que no ve la realidad, esta ceguera que le impide incluso convocar a los mejores, porque entendemos que pueda no saber de todo,
Gobernar es difícil, lo sabemos, y también sabemos que no estaba preparada. Le tocó a usted, era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Pero convocar a los mejores, hay gente, créanos, presidenta, en el Perú dispuesta a apoyarla, porque sentimos al Perú en el corazón. La nota sobre la desaprobación, que ya es ahora titular en medios internacionales, con Igor Malca. Que el mundo ya está poniéndole el ojo en el Perú. Razón no le falta a Dina Boluarte, pero la mirada global no es precisamente por virtudes. Ella misma es la que genera un ruido contrario a sus deseos. Debemos de amar nuestra patria y poner en aquella vitrina para el mundo, para que las inversiones en confianza lleguen al Perú. En la vitrina mundial, ella es la mandataria más impopular, con solo el 4 o 5% de aprobación según las encuestadoras. El 4% es inédito. Y si hay margen de error, estamos hablando de no de 4, sino de 2. Eso es inaceptable. O sea, prácticamente solamente la quieren su familia. Las cifras han sido destacadas por un medio estadounidense. The Intercept ha publicado un informe sobre la base de los sondeos, señalando que en un país dividido con profundas cuestiones políticas, sociales y geográficas, hay pocos temas en los que todos los peruanos pueden estar de acuerdo, pero las debilidades y fracasos de la presidenta han dado a la población una opinión unificadora. A nadie le gusta Dina. Desde que hay encuestas en el Perú, los últimos 30 o 40 años, no más, esta es la encuesta que peor deja parado a un jefe de Estado. Su presidencia comenzó convulsionada, de hecho se investigan las muertes durante aquellas protestas, pero al asumir dijo que buscaría un adelanto de elecciones que nunca llegó. Los suplentes son gobiernos muy cortitos y ella quiere ser suplente con gobiernos muy largos. En el cóctel de economía por cuerda separada y crisis social y política, Boluarte ha puesto lo suyo, con versiones encontradas. El artículo en particular es de antaño. Amistades peligrosas. Wilfredo Oscorima, mi guayqui, mi hermano. Frases desafortunadas. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú. Y exabruptos. La voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá, se pasó. Por si fuera poco, la grave sospecha de proteger a un prófugo, líder del partido que la llevó al poder. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Cambios en su apariencia que no han pasado desapercibidos, meses de silencio, de no aceptar preguntas, y cuando convoca a conferencias no hay conciencia de que la primera autoridad es también el primer servidor público. Creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Hay un soroche de poder, la gente en las alturas se marea. Y cuanto más bajos vienes y más subes, y subes rápidamente, el soroche te afecta mucho más. Boluarte está consiguiendo unidad, pero para canalizar el descontento ciudadano, pero con ella se arrastra a toda la clase política y eso pone en peligro a la democracia. El problema va mucho más allá que la gestión de la señora Dina Boluarte, va mucho más allá de su aprobación. El problema, lo que hace cuando un gobierno no da la talla, un gobierno como ella menciona o como los miembros del gobierno dicen constitucional, la presidenta constitucional de la República, porque en efecto, no olvidemos en las circunstancias en las que asume Dina Boluarte el poder o la primera magistratura del Estado. Y muchos peruanos eran de la opinión de que, había que darle la oportunidad porque finalmente peor que Castillo no podía ser. Entonces, en aras de la estabilidad, ustedes saben, hubo un pacto tácito entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, pero de ahí a que se abuse de ese pacto y uno se considere intocable y cometa el error de desdeñar la labor y las responsabilidades que tiene que asumir, a lo que nos lleva es a un desencanto en el sistema democrático. Eso es lo más difícil de poder revertir. Lo que haga el Congreso, lo que haga la presidenta, hace que los peruanos empecemos a perder la confianza en el sistema democrático y nos coloca en una situación vulnerable a cualquier tipo de autoritarismo que de pronto venga, ¿no?, con cantos de sirena a vendernos una solución. Vamos a la pausa.
En Ocurre Ahora y vamos a regresar con un reportaje escalofriante, porque primero fue... A ver, hay prácticas en los institutos militares que uno no termina de entender, pero se han desterrado muchas con el tiempo, porque todo evoluciona, pero algunas todavía se mantienen y tratan de justificar acciones que están fuera de la ley, como lo que ocurrió cuando un joven suboficial fue, por ejemplo, violentado sexualmente por sus superiores porque le dijeron que así era el bautizo, el proceso de iniciación. Esta noche tenemos otro reportaje exclusivo que habla de otra agresión sexual en el mismo escuadrón de emergencias, pero en este caso se trata de una jovencita que denuncia a su superior de haber incurrido en tocamientos indebidos y delito contra la libertad sexual en el mismo escuadrón de emergencias. Una dependencia policial en La Victoria vuelve a ser escenario de una grave denuncia que implicaría violación a la libertad sexual. El segundo caso en el mismo lugar, luego de la denuncia de violación grupal a un suboficial hace solo 3 meses. Yo de tanto ya suplicar, de tanto gritar, no sabía qué hacer. Me sacaron las frazadas y me estaban filmando con un teléfono celular. Esta vez, la víctima, una policía en actividad de la División de Emergencias, narra un grotesco suceso señalando a otras 2 policías mujeres como sus agresoras. Amanecía el pasado 10 de octubre cuando en formación diaria, un grupo de la policía se preparaba para salir a realizar ejercicios de calistenia al interior del complejo policial Teniente General Jorge Monge Llanos. Pero la denunciante de 28 años no se sentía bien. Y al encontrarse con malestar general por su periodo menstrual, comunica al suboficial Miguel Ruiz Martínez, el cual señaló que proceda a descansar. El camino al dormitorio del personal femenino debía ser corto, pero para la suboficial se hizo eterno al escuchar la voz, según dice, de la técnico de segunda, Tania Karina Milla Fernández. En forma alterada, la suboficial técnico de segunda, Tania Karina Milla Fernández, la conminó a que se dirija al dormitorio. Posteriormente, en el dormitorio, ordenó a la suboficial de segunda, Flor Charito Yacua Onorbe, que la revisara para cerciorarse que realmente estaba con su periodo menstrual. La misma que procedió a revisar la toalla higiénica. Y al poner objeción, la suboficial Yacua dijo: déjate revisar, porque la técnico es jodida. En ninguna institución policial o castrense se debe someter a una persona a esos tratamientos tan aberrantes como digo. Es una muestra más de lo que a veces sucede en algunas unidades, no todas, del mal manejo que tienen sobre el personal. El episodio de terror que la denunciante ha narrado al momento de sentar esta denuncia no termina ahí. La violación a la libertad sexual, según la denunciante, escala a tocamientos indebidos por lo que pasó después. Continuando, realizándole palpaciones por encima de su chor y metiéndole la mano a su parte íntima. Luego, según la denuncia, la suboficial técnico de segunda, Karina Milla Fernández, le dijo a la denunciante: mira, suboficial, usted está acostumbrada a buscar excusas para no correr y se inventa dolores de cabeza para no salir al servicio, y que a partir de ahora estará al pendiente de todo lo que haga en su vida. Recordemos que en el primer caso denunciado en este lugar, aproximadamente 10 miembros de la Policía Nacional ingresaron a la habitación que compartían con uno de sus colegas. Lo golpearon y abusaron de él durante un supuesto ritual de iniciación. Al conocer el segundo caso, el congresista Azurín, un alto rango de la policía en retiro, exige nuevamente acciones ante la reincidencia. Voy a ir nuevamente a esa comisaría porque es lo que tenemos que hacer. Y como policía, yo hablo con ellos de policía a policía. Entonces es importante no dejar pasar esto y nuevamente ir ahí. Yo hasta pediría que sean removidos todos, investigados y denunciados, si fuera el caso. Desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Policía han respondido a este programa que la Inspectoría General de la Policía ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, de acuerdo al régimen disciplinario de la institución, disponiendo como medida preventiva la suspensión temporal del servicio de las presuntas responsables. A esos superiores que deshonran el uniforme
Señores, en sus manos está la formación de nuevos y mejores elementos. No cabe el abuso en la instrucción. No se condice con la verdadera instrucción, porque deben empezar con el ejemplo. Por otro lado, sobre el caso anterior, que también traía del archivo Edgar Aguilar, cuando hablaba de este joven atacado por un grupo, además de superiores, el ministro Juan José Santibáñez habló de una investigación exhaustiva. ¿Qué pasó con ese caso? ¿En qué caso se sancionó a los responsables? Justamente sobre eso trata la nota que nos ha preparado ahora Jacqueline Martínez. Vamos a verla. Solicitado que efectúe una investigación rigurosa para determinar si existen mayores implicados, así sea mínima su responsabilidad. Era la promesa de llegar a fondo. Aquí vamos a ser absolutamente rigurosos porque este tipo de cuestiones no se va a permitir absolutamente para nadie. Ni para un policía en situación de actividad, ni para un cadete, ni para un alumno. Para nadie. Pero casi 4 meses después, parece ser que las palabras se las ha llevado el viento. Rabiado dijo que han sido entre 8 a 10 personas, que han sido bastantes. Entonces, ¿dónde están las otras personas? Desconocemos si se han iniciado acciones o no. Este fue el compromiso del ministro Juan José Santibáñez el pasado 2 de julio para ayudar a encontrar justicia a un policía que denunció haber sido violado en manada por sus propios colegas de la División de Rescate en La Victoria. Un compañero del agraviado nos relató lo ocurrido. Ha estado hablando con un superior de rescate a puertas de su dormitorio, en lo cual ha venido Guerra Herboso, Irving, en juego lo ha cogoteado, otro chibolo ha venido, lo ha levantado de las piernas y lo han metido al dormitorio. El nefasto episodio se registró en enero del 2023 frente a varios agentes. Según señala la víctima, habrían sido entre 8 a 10 policías quienes ejecutaron el vejamen, pero de ellos solo se ha logrado identificar y encarcelar a 2. Irwin Guerra Herboso y Gilberto Riofrío Ramírez, para quienes se está pidiendo 20 años de cárcel en el fuero común, pues increíblemente, Inspectoría de la Policía no da señales de los otros implicados. Y ha pasado su médico legista, ha salido positivo. Las mismas personas que supuestamente han participado en ese hecho, en ese delito, pues siguen trabajando. No es que hayan sido separadas, apartadas, para nada. No hay alguna responsabilidad administrativa por parte de ellos. Así que es preocupante que quizás la policía quiera hacer algún espíritu de cuerpo. Al parecer, esta clase de agresiones suelen ser frecuentes. Habría una historia de que cuando pasas por el dormitorio de rescate, te secuestran, te meten al dormitorio, calatean y son cosas que se han rumoreado desde hace años. Si bien en los próximos días se dictará sentencia a 2 de los agresores que cumplen prisión preventiva, restan varios agentes implicados por identificar, quienes gozan de impunidad y, paradójicamente, integrando una de las instituciones encargadas de impartir justicia. Y ya sabemos que justicia que llega tarde no es justicia. Vamos con información que habíamos anunciado porque en Trujillo, ¿qué ha ocurrido? Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Pudor y Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, con asistencia de la Oficina del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, detuvieron a un hombre que al parecer tenía en su poder más de 400 videos de abuso sexual infantil. Las autoridades llegaron hasta la casa del hermano del acusado para allanar la vivienda. El sujeto negó todos los cargos según las autoridades. Segundo Medina estaría produciendo, almacenando, pero además distribuyendo este material de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. El Ministerio Público presume que esta persona habría tenido la intención de comercializar ese contenido en el extranjero a través de Internet. Es un negocio también ilegal, ¿no? Es otro de los negocios que ha proliferado en los últimos tiempos, pero además que deja secuelas enormes entre las víctimas. Impresionante, realmente 400 videos lo que se halló en poder de este sujeto. Y también en Trujillo, 5 sujetos, ahí está,
El acusado declarando y respondiendo. Vamos también con estos 5 sujetos y un menor de edad que serían parte de los Pulpos de Trujillo. Esta banda tan peligrosa han sido detenidos en un búnker en el que se escondían. Ahí planeaban los secuestros y ahí llevaban a sus víctimas, donde eran sometidas a torturas, a castigos crueles. Ellos habrían participado el 11 de agosto último, por ejemplo, en el secuestro de Robert Quesada Crisólogo, el hijo de un empresario en la localidad norteña, a quien raptaron exigiendo casi $1 millón de soles para el rescate, para liberarlo. El espacio construido de madera contaba con 2 piscinas, fue adquirido como parte de pago de uno de los trabajos sucios. Y a propósito de la región La Libertad, luego de que ayer fuera abucheado en el aeropuerto de Trujillo, en el que varias señoras lanzaron gruesos calificativos contra él, contra el gobernador viajero, hoy César Acuña respondió. Yo lamento la actitud de las personas. Y digo lamento porque lo que han dicho la señora no es cierto. Primero, que no soy corrupto. Y lamento que me haya faltado el respeto, porque es faltado de respeto. De repente lo entiendo, porque creo que es que la gente está realmente muy descontento con los políticos. O sea, yo soy un político y no me preocupa porque no soy corrupto, que no hago nada, yo estoy trabajando lo más que puedo. Y yo estoy contento porque camino por la calle, veo que la gente me saluda, me reconoce. Yo creo que hacer política insultando no está bien. Yo tengo una seguridad que es Dios, una persona que me protege, entonces con tranquilidad. El gran problema es la seguridad. O sea, la gente está indignada, cómo es que el gobierno, porque recuerden que no es responsabilidad del gobierno regional, cómo es que el gobierno no da políticas claras en cuanto a la seguridad. Yo lamento. Pues debería preocuparse un poquito, ¿no? Debería preocuparse un poquito por la insatisfacción, pero más allá de las acusaciones, él dice, yo no soy corrupto. No es corrupto de pronto, señora Acuña, pero a ver, está haciendo las cosas como debe ser, en tanto gobernador, porque dice, yo no hago nada, y esto se podría interpretar de manera literal. Lo que pasa es eso, que al no hacer nada, los problemas en la región La Libertad siguen creciendo. Y usted, claro, se defiende y dice, yo no soy corrupto y además tengo derecho a descansar. En tiempos de crisis, el capitán del barco tiene que estar ahí, siempre, al frente, comandando, sacrificando incluso su descanso. Pero el señor Acuña va tranquilo, defendiendo, por supuesto, su derecho al relax. Tranquilo, no pasa nada, la gente dice está contenta con él, a pesar de que no es la primera vez que le han reclamado. Hubo una vez en un avión también, él estaba a bordo de un avión, ¿no? Y un ciudadano le reclamó airadamente y le dijo, oiga, usted no está haciendo nada. Y él sonreía, ¿no? Como si no se sentía aludido. Vamos al tema de Petroperú, porque a propósito de no ser eficientes, el ministro de Economía hace un par de días decía que ya, esta vez sí, de todas maneras, el nuevo directorio de Petroperú entraba a trabajar. No, ha pasado un mes. Petroperú no tiene directorio, tiene deudas, tiene una situación de insolvencia. El último directorio le dijo al gobierno, esto es insostenible, no más dinero, por favor, es plata de los peruanos. A una empresa que marca rojo. Necesitamos a un gerente, necesitamos a directores competentes. Bueno, ha pasado un mes y el día de ayer el señor Santibáñez sale y nos dice que se le cayó la terna, que él ya tenía el grupo, pero que lo lamenta mucho, está absolutamente acongojado. Pero en tanto jefe del gabinete, esas son las excusas que le da al país. En un mes no ha podido conseguir a las personas para conformar el directorio. ¿Cuál es el problema? ¿Es que nadie quiere trabajar en el gobierno? ¿O es que hay presiones para nombrar a alguien que todos los candidatos rechazan? ¿Qué pasa? ¿Por qué? La nota de Igor Malca para tratar de entender por qué la empresa estatal más grande del país continúa a la deriva. Petroperú sigue a la deriva, peor aún sin timoneles que den algo de credibilidad al cuestionado ente. Si tuviéramos con ministros firmes, independientes,
no subordinados hace rato hubieran elegido. Pero ¿qué ocurre? La Presidenta de la República quiere imponer miembros en el directorio. A pesar de los ofrecimientos, una vez más no se pudo designar a los directores de la empresa estatal. La Junta de Accionistas no se reunió el martes como se había anunciado, frustrándose las designaciones a pesar de que ya se cumple casi mes y medio desde la renuncia del directorio anterior encabezado por Oliver Stark. Aquella mesa diagnosticó la grave situación de la petrolera. De confirmar que ha sido separado del entorno de seguridad de la presidenta Dina Boluarte. Félix Montalvo, el chofer del cofre, ha sido removido de la seguridad de la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que él estuvo en la fiscalía testificando y que señaló que el 24 de febrero dejó a la mandataria en el condominio Míconos, allí donde se dijo había estado Vladimir Cerrón. La decisión que ha tomado hoy Palacio de Gobierno es de separarlo del equipo que transporta y resguarda a la presidenta Dina Boluarte. Información de último minuto. Keiko Fujimori reaparece en España en un programa de televisión. Los muertos, las últimas muertes registradas en las últimas horas. Karina Reina Farge se encuentra allí y tiene información en el momento. Adelante, Karina. Muy buenas noches, Mávila. Y lo primero que tenemos que decir, y para eso le pido a mi compañero Leonardo Dávila que dé un paneo. Mira la situación en la que nos encontramos en Huaycán, en los alrededores del de Pincri del distrito, ¿no? Totalmente oscuro. Ha habido un apagón generalizado en estos momentos. No hay luz en todo Huaycán. Aún así, no se sabe que va a llegar el jefe de la división de homicidios de la DIRINCRI, ¿no? Desde la sede de España hasta aquí para justamente hablar de lo que tú has señalado. En el caso del distrito de Ate, según reportó el general Carlos Ábalos, jefe de seguridad ciudadana del distrito, desde la 1 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde se registraron 6 muertes. Lamentablemente nosotros llegamos a reportar la que sucedió en la cevichería Siete Pescados, ubicada exactamente en la avenida Metropolitana, en la Auxiliar. Lo que sucedió es que habían 2 hombres que estaban almorzando, también dicen, estaban bebiendo algunas cervezas, y esto se demuestra porque cuando hemos estado en el lugar hemos visto hasta botellas de cerveza rotas. Llegan otros 2, se da una discusión, se desata una balacera y uno de ellos muere en el lugar con 4 disparos. El otro es trasladado de emergencia al hospital de Ate, ¿no? Y fallece aproximadamente 1 hora después. De acuerdo. Pero estas ya son 2 muertes en menos de 15 horas. Por eso, ¿no?, la preocupación de las autoridades del distrito, porque las cámaras de seguridad captan claramente cómo 2 sujetos huyen en una moto lineal. Sabemos que hay una prohibición de que 2 hombres viajen en una moto, pero se daba, ¿no? Están en estado de emergencia y lo que nos comunican es que en estos 28 días del estado de emergencia habrían 11 muertos, ¿no? Entonces, al parecer, el cálculo del ministro Santibáñez, el que nos daba ayer, está un poco errado, porque si solo en Ate van 11 fallecidos, ¿no? Claro. ¿Cuántos realmente se habrán dado en nuestra capital? Tú estabas en la conferencia cuando escuchaste al ministro Juan José Santibáñez, claro que sí, y él respondía, ¿no?, y comparaba las cifras en nuestro país con las de otros. Hoy el informe de Edgar Aguilar, que ha conversado también con periodistas y especialistas tanto de Ecuador como de Chile, pues de alguna manera desmienten lo dicho por el ministro, ¿no? E informaciones también que han aparecido no solamente en medios nacionales, sino internacionales, hacen la comparación porque el tema de la violencia y el crimen en el Perú también ha sido noticia en otras partes del mundo. Karina, lo que nos preocupa es que el fluido eléctrico no vuelva, que esté a oscuras. ¿Se trata únicamente de este local de la de Pincri? No, vamos a mostrarles con Leonardo una toma. Él está paneando, pero lamentablemente quizá no puedan alcanzar a ver mucho porque la luz de la cámara no alcanza, digamos, muchos metros, pero ustedes están viendo, mira cómo están avanzando los buses de transporte público en la avenida. Todo está completamente apagado. ¿Y cuál es la explicación, Karina?
de este apagón? Porque vemos en efecto, pensábamos en un inicio que podía ser, no sé, de pronto un desperfecto en el local de la policía, en la sede policial, pero lo que tú nos estás mostrando, ¿hay algún tipo de información que se haya emitido sobre esto? ¿Qué dicen? Porque las calles están a oscuras. El distrito está declarado en emergencia, ¿correcto? Fiel a nuestra profesión, Mávila, tengo que ser completamente sincera. Cuando hemos llegado nos hemos visto sorprendidos, pero han pasado escasos minutos y hemos salido en vivo. Aún no hemos podido recoger información. De acuerdo. Vamos a averiguar en los próximos minutos para llevarles a ustedes el dato de información. Por supuesto. Nosotros también vamos a revisar la información a través de las redes sociales y eventualmente la empresa eléctrica pronuncia y explica lo que está ocurriendo, o las autoridades del distrito también. Pero las calles ustedes están viendo, ahí están a oscuras, esta sede de Pink Creek también. Karina nos reporta las explicaciones porque hoy el epicentro de la noticia ha sido ATE con este número récord de muertes en menos de 14 horas. ¿Cuántos son? 6 hemos contado, ¿no? El caso lamentable de esta mujer que perdió a 2 de sus hijos. La verdad, las secuelas son tremendas. Recordar que hay 2 pequeños niños o 2 niñas que han visto lo que ha ocurrido, que han sido testigos de esto, que enhorabuena salvaron sus vidas, ahora quedan con su padre. El padre decía que su esposa había recibido amenazas, pero todavía hay como 3 hipótesis de la policía, pero todavía no una explicación concreta. Karina, algo que nos quieras añadir a esta hora que hayas podido destacar, por ejemplo, en el tema del transporte, la gente que llega. Estás ingresando, ¿no? Para la conferencia. Sí, estamos ingresando. Nos acaban de convocar ya a que podamos ingresar para que se dé la conferencia, y hay que... porque como ustedes se pueden apreciar, toda la sede del de Pink Creek de aquí de Huaycán está completamente apagado. Estas son las luces de las cámaras, ¿no? de nuestras cámaras, los camarógrafos, las que están alumbrando el camino para nosotros. Claro. Para nosotros es un lugar bastante grande, ¿no? Pero la situación es así, y desde aquí podemos apreciar, mira, por ejemplo, los alrededores, Mávila, sabemos que en Huaycán hay espacios con cerros, ¿no? Y digamos, toda la parte, todos los alrededores se ven completamente apagados. Sí, estamos viendo. Nos anuncian que ya próximamente es el coronel Espinosa quien va a brindar declaraciones en este momento. Nos avisan que son escasos minutos, Mávila, en donde se va a dar la conferencia, ¿no? Ya se ha dispuesto el espacio aquí dentro de la comisaría, y este es el de Pink Creek de Huaycán, ¿no? Hay mucha expectativa de nuestros colegas de los medios de comunicación. Estamos aquí casi todos los canales de televisión, radios, también medios digitales, para saber cómo van las investigaciones por estos de sangre que se han suscitado tanto en Ate Vitarte, en los distritos de Huaycán. Vamos a saber, de repente nosotros manejamos una cifra que no es exacta y que solamente nosotros sabemos de 6 vidas perdidas, pero quizá hayan más casos. Estamos a esperas del coronel Espinosa, ¿no? Quien ya se ha trasladado hasta aquí, ¿no? Y va a brindar no solamente avances de las investigaciones, sino cifras exactas del registro que tiene la DIRINCRI, ¿no? Exactamente a la Dirección de Homicidios, para saber, ¿no?, cómo es que va, ¿no?, esta situación que día a día, ¿no?, cobra vidas en nuestro país. En el balance, además... Vamos a escuchar. Ya está con vamos. nosotros el coronel Espinosa. Buenas noches, coronel. Estamos en vivo, como ocurre ahora con Mávila Huertas, nuestros televidentes en todo el país. Vamos a escuchar exactamente, se están acomodando. Estamos viendo en la pantalla ya llegó el coronel, ¿correcto, Karina? Sí, vemos a Karina aproximarse, colocar el micro. Ya. Llega la autoridad, escuchamos entonces, sí. A ver. Buenas noches, coronel. A ver, un momentito, por favor. Ya. Eli. ¿Ya? Sí, bueno, está a oscuras esta estación policial. Debido a que al mismo tiempo hay oscuras. Sí, hay un apagón, pero tenemos las luces de las cámaras de los medios.
Exacto, nosotros somos quienes estamos alumbrando al coronel que va a empezar la A ver, lo escuchamos. Señores periodistas, buenas noches. En esta oportunidad, para informar a la ciudadanía sobre unos lamentables hechos de sangre ocurridos aquí en la jurisdicción. La primera respuesta de la policía, la comisaría específicamente aquí de Huaycán, la respuesta inmediata es generar la detención de 2 personas como consecuencia del asesinato de integrantes de una familia. Pero aquí hay que precisar el contexto. Descartamos de plano que estas muertes se hayan originado por casos de extorsión o criminalidad organizada. Básicamente se ha producido por las relaciones interpersonales de la convivencia de barrio. ¿Qué significa? Que se estaba produciendo una fiesta familiar y en horas de la madrugada, 2 de la mañana, el ciudadano Hiller Ítalo Leijac transitaba por el frontis de esta vivienda donde se producía esta reunión familiar y es atacado por un can, por un perro, y él también se encontraba bajo los efectos del alcohol. ¿Qué es lo que hace este vecino? Porque son vecinos. ¿Qué es lo que hace? Coge una piedra y le lanza la piedra. Y la piedra impacta en la puerta de la vivienda donde se desarrollaba esta reunión familiar social. ¿Qué es lo que hacen los integrantes? Salen. Se produce una gresca inmediatamente. La peor parte se lo llevan los invitados. Consecuentemente, este vecino, Hiller, se dirige a su casa. Los invitados siguen tomando y a partir de ahí ya se genera una represalia. ¿Cuál es la represalia? Nosotros sostenemos a partir de nuestra hipótesis que estas personas se han desplazado a la vivienda de Ítalo, con quien se produjo la gresca, e inmediatamente proceden a asesinar a la primera persona que aparece en la puerta, que es la mamá de Ítalo, después la hermana de Ítalo y a Ítalo estando en su cama descansada. En los tres casos se ha utilizado arma de fuego. En los 3 casos, las víctimas presentan proyectil y arma de fuego. Se han producido muertes instantáneas y además estuvieron 2 menores de edad, que gracias a Dios no se percataron porque se encontraban descansando y están en estos momentos a salvo su integridad. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, la policía aquí de la jurisdicción ha logrado la detención de 2 personas que a partir de los testigos lo reconocen como las personas que han participado de manera directa en la gresca. Entonces, las investigaciones se están prosiguiendo. Estamos en el proceso de flagrancia, estamos en ese plazo. Por lo tanto, vamos a continuar con las diligencias y nos vamos a desplazar con esos detenidos a la sede de la División de Investigación de Homicidios en la DIRINCRI. Muy bien, está declarando entonces el coronel Ricardo Espinosa y dice: con relación a los muertos de esta familia, la madre y sus 2 hijos mayores, él ha dicho se trata de un problema de relaciones interpersonales de los vecinos que en realidad en medio de una gresca, a propósito de una reunión donde se habría producido dispararon primero contra la primera persona que salía de la casa, que era la madre, luego contra la hermana de este joven Ítalo y luego contra él. El asunto es que hay 2 niños que han quedado, 2 niñas que, decía el coronel, gracias a Dios tienen vida, han conservado la vida, pero que se encuentran ahora con un padre. Igual ha descartado que se trate de crimen organizado o extorsiones. Mañana en la edición matinal todos los detalles de esta conferencia de prensa sobre los crímenes ocurridos hoy en ATE en este contexto de estado de emergencia. Que tengan ustedes muy buenas noches.